Buenos días, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien. La clase de hoy, más bien es un repaso, como estaba puesto en el calendario, donde vamos a ver un ejercicio para que terminemos de entender, los que todavía no lo tienen muy claro, algunos conceptos que tienen que ver con reacción. Cuando un sistema tiene una reacción, tiene ciertas particularidades que tenemos que considerar al momento de plantear balances de materia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Les dejé en aula el enunciado anoche. Dentro de ese enunciado hice una pequeña variación porque me di cuenta que el valor de una corriente no estaba correcto, así es que las personas que ya bajaron el enunciado muy pronto después de mi mensaje, chequean lo siguiente. Y lo que no, bueno, ya lo tendré en la versión final. Entonces ahí les estoy compartiendo el enunciado para el día de hoy. ¿Ya? Entonces vamos viendo de a poco. Entonces, para la clase de hoy, está este ejercicio, lo vamos a ir haciendo tranquilamente, entre todos y todas, y vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Dice, el producto principal P y el producto secundario W se forman a partir del reactante R, de acuerdo a la reacción 1. 2R da como resultado P más W, ¿ya? Pero desafortunadamente R también se descompone y forma el subproducto, o sea, un producto no deseado, que es el subproducto B, de acuerdo a la segunda reacción, ¿ya? Entonces, dado que tenemos estas dos reacciones, una deseada y otra indeseada, se continúa el ejercicio de la siguiente manera. Cuando se utiliza una alimentación al proceso, que es la corriente 1, que contiene una parte inerte, I, ahí hay otro compuesto, inerte, por 11 partes de R, y se ajusta la razón de recirculación para obtener una relación de 1 a 5,7 entre las fracciones molares de I y R en la alimentación al reactor, o sea, la corriente 3, se observa una conversión de R del 50% y un rendimiento de 80% de P respecto a partir de R, ¿no es cierto? En el diagrama de flujo que se presenta, las corrientes 1 y 8 están constituidas solo por R e I. 4, o sea, la corriente 4, solo de B y W, y 6 solo de P. Entonces, aquí está el cambio que yo le hice, que antes decía aquí 5 solo de B y W, en realidad es la corriente 4, ¿ya? Si alguien tiene 5, acá donde estoy indicando, está en amarillo todo, pero se dice 5 ahí, cámbialo por 4. 4 es la corriente que tiene B y W, de acuerdo a la figura. Entonces, a partir de esta información se nos pide que deduzca el orden de cálculo para determinar los valores de todas las variables del problema. Entonces, pregunta abierta. ¿Cómo se deduce el orden de cálculo de un problema como este? Muy bien, Gabriela. Grado de libertad. Luego, pero, uno plantea los grados de libertad, los calcula, y finalmente obtiene ciertos resultados que nos permiten decir si el problema... a ver, son dos resultados cuando planteamos el grado de libertad. ¿Cuáles son? La primera es que planteamos grado de libertad. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que podemos sacar? Sí, se puede resolver el ejercicio, ¿no? Muy bien, eso es lo principal y lo primero. Y segundo, Lino, ¿te refieres por dónde empezar? Ok, me falta la palabra, el verbo empezar. Claro, inmediatamente nosotros vamos a terminar. Si el ejercicio se puede resolver, el problema en sí completo se puede resolver, sobre todo cobra relevancia cuando hay más de una unidad,
o más de un bloque, u operación unitaria. Recuerden que cada bloque representa una operación unitaria. Entonces, cada vez que tenemos esto, vamos a decir, el problema se puede resolver o no, y segundo, si se puede resolver, una vez que ya determino eso, cuál es la primera unidad, la primera caja o el primer bloque de nuestro sistema que nosotros vamos a empezar a plantear los balances. ¿Qué es necesario tener claro antes de plantear o de calcular los grados de libertad? Veamos. Las relaciones. Muy bien, Lino. Las relaciones son fundamentales porque yo tengo claridad que el número de relaciones ya puedo contar, por decirlo así, todo lo que corresponde a grados de libertad. Y recordemos, a ver, en el mismo chat, alguien o en voz alta que diga cuáles son los componentes del análisis de grado de libertad. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar? Las variables y si hay reacción. Muy bien, las variables, pero lamentablemente no vi quién contesta, pero está bien. Pero las variables tienen un apellido para que le nombremos correctamente. Las composiciones y los flujos como totales. Muy bien, muy bien. Entonces, variables de flujo le llamamos y eso incluye el flujo mismo y la composición que tiene la corriente. ¿Bien? Ya, eso es lo primero. Luego vemos si, tal como dijiste, si hay reacción o no. Y esas reacciones que vamos a contarlas de acuerdo a aquellas reacciones que son linealmente independientes. O sea, que no dependen de la otra. No se puede formar, no haya una combinación lineal entre reacciones que permitan establecer o que resulten de otra reacción que también está presente. ¿Ya? Son todas solamente reacciones independientes. Después, ¿qué información necesitamos? Las relaciones Ya hasta las relaciones. y los datos. Datos, muy bien, muy bien. Entonces, una vez que comparemos todo esto, me falta algo súper importante. Tenemos las Las variables balances de materia. balance de materia, por supuesto, que son independientes también. Son todas aquellas ecuaciones de balance que cumplen el balance general. Acumulación igual entrada menos salida, más una generación neta, donde el término acumulación, hasta el momento, para nosotros ha sido igual a 0, porque no hay ninguna variable que varíe, valga la redundancia, varíe con respecto al tiempo. ¿Ya? No dependen del tiempo. La entrada y la salida son flujos que atraviesan la frontera que nosotros, imaginaria, que hemos establecido. En el caso de, a esta altura del curso, ya no dibujamos la frontera, pero cada unidad, cada bloque, es la frontera que nosotros hemos establecido, además de alguna otra frontera que, no, repito, no la dibujamos, pero, por ejemplo, un punto de mezcla o un punto de división o separación, nosotros también hacemos un balance de materia en esos puntos, ¿ya? Bueno, están los balances independientes, los datos, las relaciones. Si cuando hacemos todo esto y vemos el problema, no hay ningún flujo especificado, o sea, no hay un valor de un flujo de materia, ya sea un flujo másico o un flujo molar, nosotros necesitamos una base de cálculo que nos permita llegar a una resolución numérica. ¿Ya? Entonces, si el problema completo tiene 0 grados de libertad, se hace. Y luego vamos a aquella unidad, a aquel bloque, o operación unitaria, que el análisis de grado de libertad nos dio 0 para empezar la resolución numérica. ¿Qué pasa si el problema completo es 0, pero no hay ninguna unidad con grado de libertad 0? ¿Qué hacemos? Base de cálculo. Después que de hacer la base de cálculo, ya tenemos 0 grado de libertad para el problema completo. Entonces Bueno, hay que aquí partir por donde también sean 0 los más bajos grados de libertad. ya, pero si no tenemos 0 grados de libertad en las unidades individuales,
no me llegaron un resultado inmediatamente. Entonces aquí tengo una respuesta del chat de Gabriela que dice, se resuelve por donde se pueda, resolver por parte. Bueno, si entiendo bien lo que ustedes se están refiriendo, en realidad lo que tenemos que hacer es plantear todas las ecuaciones y empezar a usar una variable como independiente y poner todas las demás en función de esa. Y al final, cuando juntamos todas las ecuaciones, vamos a tener el mismo número de variables que el número de ecuaciones, pero van a estar todas planteadas. Y ahí nos devolvemos y empezamos a resolver. O sea, después de plantear los balances para todas las unidades individuales, vamos a encontrar que vamos a tener el valor de una de esas. Y una de esas va a definir las demás. Y nos devolvemos. Va a ser un poco más largo. Es un problema matemáticamente más complejo de resolver. Piensen que pueden tener, no sé, 20 ecuaciones y 20 variables, o incluso más, y tienen que resolverlo todo a la vez. Ya, eso es más trabajoso desde el punto de vista matemático, pero eso no implica que los balances no sean bien planteados, ¿ya? Así es que ese es el caso donde nuestra resolución es la más larga generalmente, cuando tenemos 0 grado de libertad del problema completo, pero ni el global, ni los problemas individuales, o sea, cada unidad, cada bloque, no alcanzan grado de libertad 0, significa que yo voy a tener que hacer todas las ecuaciones y resolver todo a la vez. ¿Ya? Eso es muy trabajoso. Pero generalmente tenemos la posibilidad que al menos una de las fronteras que hemos establecido en el problema tenga grado de libertad 0, al igual que el problema completo. Por lo general, ¿qué he dicho yo en las clases pasadas? Por lo general, ¿por dónde se parten este tipo de problemas? No siempre es así, pero muchas veces sucede que nos da 0 grado de libertad y decimos, por aquí vamos a partir. ¿Qué es lo que he dicho anteriormente yo respecto a eso? Ya tenemos con problema completo con 0 grado de libertad. Y empezamos el problema por ¿cuál de las fronteras? En general, el problema global, esa frontera que solamente incluye corrientes que entran por primera vez al proceso y salen del proceso, no vuelven, es envolvente, esa frontera que establecemos, por lo general, siempre nos va a dar, o la probabilidad de que nos dé 0 grado de libertad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque generalmente los datos también están dados por este tipo de corriente. Se alimentó el proceso, o el producto del proceso es tal. Por lo tanto, siempre algo de información tenemos en esas corrientes. No se da siempre, hay casos particulares en donde no es así, pero funciona. ¿Ya? Listo, tenemos los grados de libertad, ya sabemos. ¿Cuál es la segunda unidad o bloque que vamos a seguir nuestra resolución numérica? Si ya empezamos por uno, problema global, por ejemplo, o empezamos por el primer bloque del sistema o del proceso completo. Si ya resolvimos, ¿cómo determinamos con cuál seguimos? Replanteamos los balances, actualizamos. Perfecto, muy bien. La actualización de grado de libertad. Ya, y a eso quería llegar con todas estas preguntas, para refrescar un poco la memoria, porque aquí dice, deduzca el orden de cálculo para determinar los valores de todas las variables del sistema. Si yo voy a establecer o voy a determinar todas las variables del sistema, significa que voy a resolver matemáticamente todo lo que tenga que ver con estos balances de materia que planteo, más las ecuaciones de relación y relaciones que me ayudan, y los datos que tengo, pero para establecer ese orden de cálculo, necesito hacer el análisis de grado de libertad e ir actualizándolo. No es suficiente hacer una vez el análisis de grado de libertad y saber por dónde empezar. Cuando me preguntan deducir el orden, significa que yo luego actualizo los grados de libertad y fundamentalmente sin saber los valores, yo ya sé cuál es la nueva información que voy a contar cuando yo resuelvo alguno de los bloques. Resuelvo, me refiero numéricamente, establezco todas las variables de flujo.
y luego veo cómo afecta a las unidades adyacentes, y así sucesivamente hasta que yo tenga la última unidad en mi análisis de grado de libertad y consigo que sea 0 o incluso un número negativo, porque a esa altura posiblemente ya tengo mucha más información de la que necesito para resolver numéricamente cuando llego a la última unidad. Prácticamente está casi resuelto el problema. La última unidad ya se resolvió de acuerdo a lo que planteamos en otros bloques, ¿ya? Entonces, de nuevo, cuando nos piden deducir el orden de cálculo, tenemos que hacer análisis de grado de libertad, y ese análisis de grado de libertad tiene que actualizarse. ¿Listo? Ya, la segunda pregunta, en este enunciado en particular, dice: calcule todas las variables desconocidas del problema usando una calculadora, cualquiera. La instrucción ahí está orientada 100% a que ustedes agarren un papel y un lápiz, empiecen a plantear y a todo el problema, y fundamentalmente plantear balances de materia, colocar bien matemáticamente las relaciones, y empiezan a hacer sus cálculos cuando se refiere a calcular a cualquiera, pueden usar cualquier método de cálculo, pero van ingresando los valores que les dan a ese medio de cálculo, ¿ya? No tienen que automatizar una planilla, por decirlo así. Porque la tercera pregunta se refiere a eso. Y es, el espíritu de la pregunta va a comparar cuánto me demoro o cuál es la utilidad en la medida que es más compleja la matemática que hay detrás, o sea, la resolución numérica de nuestros balances. ¿Cuánto es más complejo si yo solamente lo hago a mano y voy a hacer un cálculo 1 a 1 versus que yo tengo la posibilidad de usar una planilla de cálculo, o sea, un archivo Excel que me permita hacer esto de forma mucho más rápida, ¿ya? Para propósitos del día, voy a plantear todo en el Excel, porque finalmente en el Excel yo lo que estoy haciendo es algo medio híbrido, porque anoto las ecuaciones en el mismo archivo Excel y a la vez voy calculando las cosas en ese archivo, ¿ya? Una situación híbrida. Si alguien tiene alguna duda con un balance, me tiene que preguntar o tiene que decir: profesor, por favor, ¿puede repetir? Porque es importante que no tenga ninguna duda hoy día, dado que la evaluación ya está en 2 días más. ¿Listo? Ya, veamos antes de pasar a la planilla Excel. Este es nuestro diagrama de flujo. Entonces vamos analizando. Corriente 1, alimentación, el problema, se mezcla con una corriente que se recircula. Esa alimentación directa o alimentación total al reactor es la corriente 3, la cual tiene un producto 5 y un producto 4. Después establecemos cuál es el subproducto acá, ¿ya? Claramente necesitamos un separador ¿por qué? Porque probablemente la composición de la corriente 5 se requiere alguno de estos compuestos aislados o un grupo de compuestos aislados respecto a otro. Entonces el separador nos va a mandar un grupo o un compuesto a la corriente 6 y el restante a la corriente 7. Para poder... A ver, mejor voy a hacer esa pregunta. Pero aquí, ¿qué es lo que viene? Un punto de separación, una corriente 8 de purga, se va del problema, del proceso, y otra que se recircula, que justamente es la que se mezcló con la alimentación total. Pregunta: ¿por qué yo querría, a partir de la corriente 7 del separador, por qué yo querría dividirla y recircular el sistema? En general. Podría ser reutilizable lo que se da por la corriente 7. Buena respuesta. Claro, necesito establecer si lo que lleva esa corriente me sirve para reprocesarlo. Claramente esa es una de las funciones de una corriente de recirculación. Tengo una respuesta: aumentar en cantidad de reactantes. Claramente, si yo tengo reactante en la corriente 7 que no reaccionó, o sea, pasó por el reactor, no pasó nada, no se convirtió, y yo en vez de matarlo al medio ambiente o mandarlo a otro proceso o acumularlo, yo lo devuelvo al sistema, yo le estoy dando la posibilidad que sí reaccione.
Por lo tanto, lo que yo estoy alimentando en uno va a ser un poco menor. Por lo tanto, hay varias cosas que están sucediendo ahí. Eficiencia en el proceso, mejorar el rendimiento, mejorar el grado de conversión, a la vez usar menos reactante como materia prima. Necesito usar menos porque estoy recirculando lo que no se usó. Yo esperaba cierta conversión, claramente, pero ahora, en vez de que la corriente 7 sea de purga, yo estoy realimentando para que vuelva a reaccionar. Muy bien. Por ahí leí cero waste, o sea, cero desecho. Claramente, en estos tiempos, el énfasis en no generar más residuos de los que ya hay, luego reducir los residuos que hay, y tercero, no producir residuos en el diseño de los procesos, se establece en una etapa temprana. Antiguamente posiblemente no era un problema evidente, o no era un problema que siquiera se tomaba en consideración, sino que se producía la purga propiamente tal. A medida que la legislación, bueno, esto fue ocasionando problemas medioambientales, y a medida que la legislación se fue poniendo más dura con el objetivo de cuidar el medio ambiente, esas emisiones o esa purga tiene ciertas restricciones. Yo no puedo mandar al medio ambiente, si son gases que sean tóxicos, o alguna corriente líquida que pueda contaminar algún río, algún lago, incluso contaminar dentro del mismo proceso. Y generalmente la decisión es, tiene el punto de vista de regulación, las normas, pero también una búsqueda de aquel proceso que sea en costos lo más bajo posible. Recuerden que también está involucrado el asunto de costos. Quizá en este curso es muy poquito lo que vamos a hablar de eso, pero a medida que van avanzando en el currículum de ingeniería química, se van a dar cuenta que, claro, todo esto también tiene, hay dinero involucrado, los costos del proceso, y están en una empresa. Si es una empresa estatal, obviamente el beneficio tiene que ser social, claramente, pero las empresas privadas buscan el beneficio de sus eh, dueños, o la gente que invierte en esa empresa. Por lo tanto, se centra en los costos muchas veces en la decisión, más que en la regulación. No estoy diciendo que esté correcto o esté incorrecto, estoy solamente dando un hecho, y es un hecho histórico que ha sucedido. Afortunadamente en nuestro tiempo estamos mucho más conscientes de que enviar una corriente al medio ambiente que sabe uno que va a contaminar, no lo va a hacer. Ahora, es muy difícil que alguien, y sobre todo profesionales jóvenes, y ustedes cuando les toque salir, que conscientemente estén provocando un daño. Al contrario, van a querer eliminar ese daño. Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente si el proceso ya está instalado? Y es lo que nosotros, el primera aproximación al concepto de innovación. Innovación no necesariamente es crear algo nuevo. Innovación significa, a partir de algo ya conocido, verlo de una manera distinta, replantearlo, rediseñarlo, reutilizarlo, hacer una adaptación, etcétera, de tal manera que yo soy capaz de, primero, mejorar mi proceso en distintos aspectos, pero mejora mi proceso. Y segundo, posiblemente me da cabida a una nueva forma de diseñar todos estos procesos. Por ejemplo, como les decía antes, algo muy simple. Si antes la corriente 7 era la última corriente y eso se desechaba, viene alguien e innova en el proceso. Oye, ¿qué pasa si esta corriente la dividimos en cierta proporción y la recirculamos al sistema? O mejoró nuestro rendimiento del reactor, eliminamos menos compuestos indeseados. ¿De acuerdo? Así es que todo este proceso, que ha tardado muchos años, más de lo que uno desearía, ha permitido que los procesos ahora cumplan con una legislación un poco más estricta. Posiblemente se puede hacer mucho más esfuerzo en ese sentido, y eso apunta a lo que un compañero ustedes decía del cero waste, cero residuo. La idea es que cada corriente que yo produzco en un proceso genere otro tipo de producto. Por ejemplo, lo que sale de la corriente 8, yo podría generar un nuevo proceso para reprocesar, valga la redundancia nuevamente,
para reprocesar y generar otro tipo de productos que son beneficiosos. Y ya no tengo residuos. ¿Ya? O economía circular, el otro concepto que hay detrás de esto. Listo. Luego de toda esa información anexa al problema principal que estamos viendo acá, pero que es necesario que ustedes desde ya lo tengan claro y vayan acercándose, vayan teniendo una aproximación a este tipo de problemas de forma global, de forma integral, mejor dicho, ¿ya? Desde todos los aspectos. ¿Listo? Lo que entregamos en este curso es la base para que ustedes estudien estos problemas. Yo no puedo saber si la corriente 8 va a contaminar o no si no tengo idea qué tiene la corriente 8. Entonces tengo que saber qué es lo que tiene la corriente 8, tengo que saber en qué proporción están los compuestos que tiene la corriente 8, en qué estado está la corriente 8, de estado físico, etc. Para establecer eso en forma clara y precisa, nosotros tenemos que partir con un balance de materia. Siempre, siempre. Nosotros como ingenieros de procesos tenemos que tener claro siempre en el proceso que estamos trabajando qué es lo que hay en cada corriente y en qué proporción. Y eso no hay nada más que hacer que un buen balance de materia. ¿Ya? Listo. Vamos viendo las corrientes. Antes de pasar al Excel, revisemos algunas cosas. Entonces, para una guía rápida para ustedes, independientemente de que cada uno o cada una va a visualizar de alguna manera y va a empezar a completar información que nos entrega el enunciado en el diagrama de flujos, lo primero que ustedes podrían ver es, tengo reacción. ¿Dónde se lleva a cabo? Ok, ya tengo mi cajita que se llama reactor. Para que haya reacción, ¿qué necesito que entre el reactor? Al menos, ¿cuál es el compuesto que necesito que entre el reactor? Mueve el chat. R. Ojo que en este caso la R mayúscula es un compuesto, ¿ya? No confundir con la R minúscula, que es la velocidad específica de reacción, y la velocidad neta de reacción de un compuesto es R sub el valor, el compuesto, ¿ya? Disculpen, ya. Entonces, al menos tiene que entrar R. ¿Y qué va a salir del reactor? No importa, cuál de estas corrientes, no importa si ustedes dicen ahora 4 o 5, solamente quiero saber qué deberían esperar que sale del reactor. Entonces, al lado de los productos, P, W y B. Sabemos que tienen que salir por alguna parte, pero tienen que salir del reactor. Y hay otro compuesto adicional que le llaman en el enunciado el compuesto inerte. Así como nosotros cuando tenemos una reacción gaseosa que parece nitrógeno, y el nitrógeno no reacciona con nada y solamente le podemos decir como un compuesto de paso, aquí también tenemos un inerte. Inerte significa que no reacciona con nada. Por lo tanto, dado que no es inerte, no aparecen las reacciones químicas, pero sí nos dicen que existe. Por lo tanto, vamos a esperar que haya inerte en la corriente de entrada del reactor y en cualquiera de las corrientes de salida. Todavía no establecemos eso. Pregunta. ¿Cómo comparan o qué pueden deducir de los tipos de compuestos que hay entre la corriente 2 y 7? ¿Qué podrían decir acerca de esos compuestos? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? Es algo cualitativo, todavía nada cuantitativo. Los mismos componentes. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en un punto de separación, lo único que hacemos es dividir cantidad total que viene en la corriente 7. Las composiciones van a ser iguales. Por lo tanto, todo lo que está presente en la corriente 2 es lo mismo que está en la corriente 7. Así que ya sabemos, 2, 7 y 8 es lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, y en 6 tiene que salir algún producto que sale en la corriente 5, ¿de acuerdo? Todo lo que no está en la 7 va a aparecer, a ver, todo lo que está en la 5 y que no se fue en la 7 tiene que aparecer en la corriente 6. Ya, ahora veamos la información en particular. Lo primero que nos dicen acá respecto a esto es que el diagrama, que la corriente 1 y 8 están constituidos solamente por R e I. Por lo tanto, si es R e I en la 8,
Con lo que acabamos de decir que R e I están presentes en la corriente 7, R e I están presentes en la corriente 2. ¿De acuerdo? Y dice la corriente 4 solo B y W. Hacia abajo B y W. Si se acuerdan, B era un subproducto. No, ese aparece en la segunda reacción. Si aparece B y W, solamente esos dos compuestos, significa que todo lo que había en 3 y que no se convirtió, porque si se fija la conversión de R es 50%, no es 100. Entonces sabemos que R va a aparecer en la corriente de salida. Nos dicen que en 4 no hay R, por lo tanto en la corriente 5 aparece R. ¿Bien? Si la corriente 2 aportó un inerte, al menos sé que el inerte está en la corriente 3. Y sé que como no reaccionó, también aparece en la corriente 5. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro compuesto nos falta establecer? Tenemos 5 compuestos, recuerden, R, P, W, B y el I, que es inerte. Entonces, B y W sabemos que solamente está en la corriente 4. El producto principal es P, el otro producto es W, el indeseable es B. Si solamente hay B y W, y 6 tiene solo P, 7 tiene R e I. Entonces, R, E, I y P debieran ser los compuestos que están presentes en la corriente 5. No hay otro más. Hay 3 componentes porque el separador va a separar, no hay una reacción, va a separar físicamente. Por una corriente van a salir un grupo compuesto y por la corriente 6, en este caso, saldría solamente P. Por lo tanto, ya establecimos lo siguiente. Nos falta establecer 3, pero 5 sale los productos que son P, el inerte, que no reaccionó, y los otros productos que salen en 4 es B y W. Como R no se convirtió completamente, también va a aparecer la corriente 5, y es por eso que en 7 se va R y el inerte, y en la corriente 6 se va el producto P. ¿Listo? Tenemos casi todo establecido. Entonces, ¿de dónde salió un inerte? El compuesto inerte tiene que haber salido de alguna parte. En la corriente 1. Perfecto. La corriente 1. Y lo dice, a ver, sí, lo dice explícitamente. ¿Ya? Pero independiente que se haya dicho no, uno puede deducirlo, porque ¿de dónde va a salir un inerte? Porque miren, se fijan, se está recirculando, aparecen todas las corrientes en la 3, en la 5, en la 7, en la 8, en la 2, ok. Pero ¿de dónde viene? Tiene que alimentarse a alguna parte. Entonces, la corriente 1 dice explícitamente, pero si no hubiera dicho, nosotros podríamos haber deducido, ok, hay un compuesto que necesita alimentarse sí o sí al proceso para que haya reacción, o sea, el compuesto R, y el compuesto inerte va a aparecer en alguna parte. Esto no se crea materia aquí, y como no reacciona, la única posibilidad es que se haya venido alimentado al proceso. Esto lo estoy diciendo, el enunciado lo recalca y lo dice explícitamente, pero si no hubiera dicho, nosotros sí deberíamos ser capaces de haberlo establecido previamente, ¿ya? Entonces, RI viene en la corriente 1, al recircular en 2 también están esos. Por lo tanto, la corriente 3, que es la última que nos faltaba determinar correctamente, ¿qué compuestos tenemos en la corriente 3? R, E. ¿Estamos? Listo. Entonces, todo este análisis previo, yo espero que ustedes lo hagan un poquito más rápido. Yo lo estoy diciendo en forma lenta, exprofeso. Estoy tratando de recalcar y repetir algunas cosas para que ustedes tengan claridad. Supongo que lo están entendiendo, dado que no hay preguntas mayores y algunos me han hecho comentarios, y los que han respondido en tanto el chat como en voz alta están correctos. Entonces, hasta el momento vamos bien. Voy a ver si tengo una pregunta. El compuesto I va a estar, pero no participa en ninguno de los dos, porque por eso es inerte. Y un compuesto, cuando se le llama en general inerte, significa que no reacciona con nada.
¿ya? No hay posibilidad de asociación. Entonces, I es un compuesto de paso. Va a venir en la corriente 1, va en la corriente 2, está en la corriente 3. Entra el reactor, no le pasa absolutamente nada, sale el reactor. Por lo tanto, todo lo que entra de I en la corriente 3 es la misma cantidad total del compuesto I que va a salir en la corriente 5. ¿De acuerdo? Y ese caso se da cuando uno tiene reacciones de combustión, alimenta aire al sistema y del aire nosotros hacemos una mezcla binaria entre oxígeno y nitrógeno. Lo único que reacciona en una combustión es el oxígeno con el combustible, ¿no es cierto? Y el nitrógeno no reacciona con nada, entró a mi reactor o a mi donde estoy llevando a cabo la combustión, entró una cantidad de nitrógeno y sale la misma cantidad, ¿ya? Listo. Recuerden que estamos en el contexto de problemas en estado estacionario, con reacción, ¿ya? Cuando hay problemas de estado transiente, ahí vamos a tener que tener otras precauciones, pero todavía no llegamos a eso. Bueno, entonces les voy a compartir el enunciado, pero de forma gráfica. O sea, vamos a ver una planilla Excel en este caso, y esa planilla Excel yo ya la prehice. Si se puede decir así, ¿no es cierto? Está prehecha. Eso claramente lo hemos usado. Ahí está. Fíjense. Yo ya, si ustedes en la evaluación del jueves, en el certamen 2, tuvieran que hacer algo en planilla Excel, ustedes podrían ver esto mismo, con la excepción de que no habría indicios de ninguna corriente, ni cantidad de compuestos. ¿Ya? Para que ustedes completen la información. Va a haber cajitas así con el rayado de la celda que permite establecer una caja, por decirlo así, y ustedes van completando unidades, si es el flujo 1, 2, 3, 4, o si es la composición que corresponda. Esa información que ustedes tienen que completar, pero no tendrían que hacer el dibujo, ¿ya? Lo cual les quitaría tiempo nomás. Sino que completar información en la medida que ustedes vayan avanzando en el ejercicio. Entonces, aquí ya está prehecho el esqueleto del ejercicio. Ajá. Dígame. Pero, por ejemplo, si en el grado de libertad total o en la reacción total que diga hay, no sé, 3 composiciones posibles, pero en un flujo solo hay 2 composiciones, por ejemplo. ¿En el certamen nos van a poner las 3 composiciones o nos van a poner las 2 composiciones en la cajita? Ah, buena pregunta. Todas las cajitas van a ser del mismo tamaño. Ustedes tienen que establecer los compuestos que están en cada uno. Aquí ya está previamente hecho. Por ejemplo, en la corriente 6 sabemos que está el flujo total y hay un solo compuesto que es el compuesto P. Pero aquí sale, por ejemplo, la corriente 5, la que tiene más variables de flujo, tiene un flujo y 3 composiciones, son 4 variables de flujo en total, lo cual implica que a lo mejor todas las cajas van a ser de ese mismo tamaño y van a estar así, vacías. Ustedes van a tener que ir completando, ¿ya? Ya, profe. Una buena práctica que yo les había dicho a ustedes es que la clase pasada yo lo hice, la resolución del problema de varias cajas, lo hice en una tabla compacta. Cuando lo hagan de esta manera, igual hagan lo siguiente. Recordemos, primera corriente tiene un flujo y tiene 2 composiciones porque hay 2 compuestos, R e I. Entonces, no sé si lo quieren hacer con algún otro color o algo por el estilo. Supongamos un verde, yo voy a poner aquí, en esta corriente hay 3 variables de flujo y yo voy a ir anotando el número de variables de flujo arriba porque cuando hago mis grados de libertad los voy a sumar en la celda. Me sale mucho más fácil. Así no me voy a equivocar contando, cuento bien una vez y luego uso ese número. En la corriente 2 también tengo
Como previamente establecimos, también hay solamente R e I, por lo tanto, con el flujo total son 3 variables de flujo. En la corriente 3, lo mismo, 3 variables de flujo. En la corriente 4, 3 variables de flujo, porque tenemos, ahí dice explícito en el enunciado que salen B y W. Va a ser el flujo total, tenemos 3 variables de flujo. La única que no tiene 3 variables de flujo, o más bien, tiene más variables de flujo en la corriente 5, donde hay 3 compuestos que salen, más el flujo son 4. Recuerden lo que, vuelvo a repetir lo que estoy haciendo. Estoy poniendo el número de variables de flujo al lado de la cajita para que una vez que haga los grados de libertad, yo me refiera a esas cajas y no tenga que volver a contar e ingresar un número. De tal manera que es más fácil contar poquitos números, dejarlo bien establecido en una casilla y después yo me refiero a la casilla. Corriente 3 hay 3, corriente 8 hay 3 variables de flujo. La corriente 7 también son 3 variables de flujo. El código de colores ustedes usen el que quieren. El punto es para que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo y sea mucho más fácil identificar qué significa cada número que están poniendo aquí en la planilla. Nada más que eso. Y el último tiene solamente, o sea, la última que estoy haciendo aquí, que es la corriente 6, tiene solamente 2 variables de flujo porque solamente sale el compuesto P. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el diagrama de flujos. Todo el esqueleto está correcto. Tenemos todas las variables de corriente, el flujo total y las composiciones las tenemos establecidas para cada una de las corrientes y ahora corresponde hacer el análisis de grado de libertad y vamos a ir actualizándolo antes incluso de que nosotros hagamos un cálculo. Recuerden que se puede. Entonces, siempre les recomiendo lo siguiente. Ponen el número de variables, las reacciones, número de reacciones, yo estoy abreviando reacciones con Rx. Luego están los balances de materia, están los datos, están las relaciones y eventualmente hay una base de cálculo que ustedes necesiten. Para clarificar aún más, yo puedo colocar que se suman el número de reacciones independientes, se restan el número de balances de materia independiente, se restan los datos, se resta el número de relaciones y se resta la base de cálculo para establecer el... Yo lo acomodo acá al ladito, ¿ya? Y con esto yo obtengo igual los grados de libertad. ¿Ya? Entonces voy en orden, según el número de corrientes. ¿Qué tengo primero? Un punto de mezcla. Lo estoy resumiendo como PM. Luego tengo reactor. Después del reactor tengo un separador. Tengo finalmente un divisor. Y aquí debo establecer lo siguiente. Voy a juntar esto para que tenga espacio y ustedes puedan ver todo lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo ahora de darle estilo a un formato distinto a esto, lo único que es para que cada... No sé por qué me pasa aquí. Ahí sí. Ustedes hacen el formato, lo establecen como quieren. Lo importante es que quede claro su desarrollo. Entonces aquí tenemos el problema global y tenemos el problema completo. ¿Ya? Son todo lo que tenemos que hacer. Recuerden, después de anotar cada una de las cajitas y lugares donde podemos hacer balance, recuerden, si aquí no hubiera una circunferencia para el punto de mezcla o para el divisor, igualmente es una zona donde se unen corrientes y nosotros podemos hacer un balance de materia. No se olviden. Entonces yo lo que voy a hacer es, para clarificar aún mejor, eso, esto lo destaco en negrita cuando me dé el resultado. Es más, yo quiero que esto quede más destacado, solamente para clarificar. Y posiblemente yo, antes si quería poner números para ir obteniendo el valor, yo inmediatamente hago mi fórmula. Entonces, donde está grado de libertad va a ser igual a número de variables más
número de reacciones, menos balance de materia independiente, menos datos, menos relaciones y eventualmente menos una base de cálculo. Claramente no va a dar 0, no he ingresado ningún número, pero yo puedo copiar hacia el lado. Mira, fíjense cómo se transformó de esa cruz blanca a una cruz negra. Copia hacia el lado y yo tengo inmediatamente logrado libertad. A medida que yo voy ingresando los números, se va actualizando esa fórmula. Vamos al punto de mezcla. ¿Cuántas variables de flujo tengo en el punto de mezcla? Entonces, yo podría contar directamente y alguien me diría, ¿cuánto hay? A ver, alguien que me conteste al menos esa. ¿Cuántas variables de flujo corresponden al punto de mezcla? Voy a ver el chat. Me contestaron varios, muy bien. 9, perfecto. ¿Ya? Entonces, yo sé que son 9, pero voy a usar lo que yo previamente le sugerí. Yo coloco aquí igual y voy contando la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Recuerden que ustedes también pueden hacer, la sugerencia que le hice la vez pasada es que arriba de cada unidad que van a hacer el análisis de grado de libertad, anoten las corrientes involucradas, de tal manera que no se pierdan. Ahora no son tantas, pero cuando usamos más bloques en mi sistema, es bueno asociar qué corrientes para que uno no se confunda, es mucho más fácil. Número de reacciones en punto mezcla, no hay reacción en punto mezcla. Balances de materia. Entonces, el número de balance en materia es el número de compuestos involucrados. Entonces, ¿cuántos compuestos involucrados tenemos? 2. Muy bien. 2 balances de materia. Datos. Todavía no llegamos a eso. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Posiblemente quieran hacer este análisis de grado de libertad lo antes posible para establecer si esto está bien y empiezan a establecer los grados de libertad por bloque y van completando la información a la vez. Están haciendo todo en paralelo. Está bien, se puede. Cada uno resuelve en el orden que necesito, que me le acomode, pero la forma como nosotros les presentamos las cosas nos ayuda a qué cosa? A ser sistemático, o sea, seguir pasos, y esos pasos nos aseguran o por lo menos minimizan la posibilidad que tengamos algún error en la resolución del problema. Entonces, antes siquiera de haber planteado lo grado de libertad, habría que establecer las relaciones, ¿se acuerdan? De hecho, lo dijimos antes. ¿Por qué lo hice así? Claro, porque yo ahora, yo puedo decir datos, voy a ver el enunciado y voy a rellenar los datos para el punto de mezcla, voy a ver si hay alguna relación, no hay ninguna, listo. Termino el grado de libertad del punto de mezcla, pero tengo que pasar al reactor, vuelvo a hacer exactamente lo mismo, y yo voy a revisar todo el proceso tantas veces como grado de libertad tenga que establecer. Por lo tanto, para evitar esa revisión continua, y estar seguro de que lo que estoy revisando no me haya equivocado en alguna de estas, yo establezco todo desde, en su conjunto. Entonces, antes de lograr la libertad, que estoy planteando acá, voy a anotar las relaciones. Y para anotar relaciones también, eso sí puedo hacer en paralelo, los datos. ¿Qué datos tenemos en el sistema? Por lo menos nosotros ya sabemos que la corriente 6, la composición es 1 porque no hay otro compuesto. Y esa le voy a dar un color, para saber que ese era un dato. ¿Ya? ¿Qué otro dato tenemos? ¿Tienen el enunciado a mano ustedes? Según yo, no hay otro dato. Solamente tenemos relaciones involucradas. Aparte de que esa composición es 1. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O alguien lee algún dato adicional? Ya, yo voy a anotar las relaciones acá abajo. Entonces, la relación 1, pueden colocarla como quieran. R1, REL1. Lo importante es que quede bien establecida y clara.
Voy a anotarlo acá, voy a saltar esto por si necesitamos colocar un numerito. Y del enunciado le vuelvo a repetir ciertas cosas. Dice, cuando se utiliza una alimentación al proceso que contiene una parte inerte por 11 partes de R, entonces ahí tenemos información de la corriente 1. Dice que, lo voy a poner en palabras, cantidad R sobre, o sea, la razón, con la cantidad de I igual a ¿cuánto? ¿Qué sería? ¿Qué número daría ahí? No, hicieron el cálculo previamente, pero me estoy refiriendo a cómo se anota la relación para que sea fácilmente utilizable después. Entonces, esto es 11. Y esto lo pueden anotar de la siguiente manera. Esto es equivalente a decir que la cantidad, o sea, N1 por X1R dividido por N1 por X1Y es igual a 11. Finalmente, es lo mismo que decir la razón entre las composiciones es igual a 11. Así es como uno debería razonar, independientemente de que haya puesto inmediatamente la relación con las composiciones. De ahí viene la razón por la cual las composiciones, el ratio que hay entre ellas es 11. Ya, yo voy a anotar el número 11 acá para que me ayude. Y tenemos la primera relación que nos entrega el enunciado. Segunda relación. Dice, se ajusta la razón de recirculación para obtener una relación de 1 a 5,7 entre las fracciones molares de I y R en la alimentación al reactor, en 3. Entonces, ¿qué significa eso? Que 5,7 es el número, porque 5,7 es a 1, 5.7, y que me dicen que la composición de R, la corriente 3, o sea, X3R, sobre la composición de X3I es igual a 5.7. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Que todo lo que aportó físicamente, todo lo que aportó la corriente 2 fue aumentar comparativamente el compuesto inerte en esa corriente. Nada más que eso. Tercera relación, y esta tiene que ver con la misma reacción. Dice, la conversión de R es del 50%. ¿Qué significa la conversión de R? Significa que R3, 50%, o sea, 0.5, significa que todo lo que entró de R al reactor, o sea, lo que entró de R es N3R, versus lo que sale, N5R, ya sabemos que sale la corriente 5, dividido por lo que entró, N3R, es igual al 50% o al 0,5, como quieran. Y ahí tenemos otra relación. Siguiente relación tiene que ver con el rendimiento. ¿Cómo se expresa la relación de rendimiento? Esa es pregunta para ustedes. Pues por mientras voy a colocar el número, que es un 80% de rendimiento de P a partir de R. ¿Cómo se establece la relación de rendimiento? Esa es una de las cosas que siempre les va a costar y siempre puede generar dudas. Entonces, en la cantidad de producto versus la cantidad de reactante inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo lo harían ustedes? Por favor, alguien de ahí que lo exprese. ¿Nadie?
ver, tengo algunas respuestas por aquí. Entonces, les voy a leer, o sea, les voy a decir en voz alta la definición de rendimiento, para que no se olviden. Rendimiento es cantidad de producto dividido por la cantidad reactante inicial. Entonces, déjenme ver las respuestas. Cantidad de R es producto dividido por lo que entró. Esa es la definición. Vuelvo a repetir, voz alta, lo voy a anotar. Rendimiento es la cantidad de producto dividido por la cantidad de reactante inicial. Entonces, el producto, que en este caso es P respecto a R, es cuánto, o sea, N5R se produjo con respecto a un reactante inicial que es N3R. Y eso es igual a 0.8. ¿Estamos? Listo. Siguiente relación, si es que hay otra explícita acá, no hay ninguna más explícita. ¿Cuáles relaciones nos faltan? Las que siempre se nos olvidan cuando estamos apurados. Sumatoria de composiciones. Si se dan cuenta, no tenemos ninguna composición aparte de la corriente de 6, que es un solo compuesto, así que es el valor obvio. Entonces, la relación 5 nos va a decir que la suma de las composiciones en la corriente 1, después viene la corriente 2, todas las corrientes menos la 6, ¿cierto? Entonces tenemos, voy a colocar la corriente 1, la 2, la 3, la 4, la 5, disculpen, 5, ahí sí, R5, déjeme ir arreglando. Entonces, suma composiciones, corriente 1. La única que no tenemos que agregar esta relación es la corriente 6, ¿no es cierto? Entonces, 1 en la suma de composiciones de la corriente 7 en este caso. ¿Y qué más nos faltaría? Voy a acercar todo esto un poco más arriba, ¿ya? Y la flecha, listo. No sé si está derecho esto. Ahí sí. Y quiero tirar esto un poquito más arriba. Listo. Y la última relación debería ser la sumatoria de composiciones de la corriente 8. ¿Estamos? 11 relaciones. Fíjense, salieron 11 relaciones de la nada, entre comillas. ¿Nos falta alguna o no? Voy a ver si noté mal. Aquí alguien me dice la R4 es N, perfecto, P. Muy bien, gracias. Aparte de esa observación, ¿nos falta alguna relación? Y claramente se nos estaban olvidando dos relaciones. ¿Cuáles son las dos relaciones que nos faltan? Es más, lo voy a anotar acá, 12, R13. Voy a correr la de sumatoria porque son las últimas que yo anoto generalmente. En mi caso, ustedes pueden anotarla en el orden que quieran. Composiciones, punto de mezcla, no. Punto de separación, sí. Puntos de mezcla no son iguales. Los puntos de separación, no se olviden. Punto de mezcla, ahí no hay nada igual. Solamente el punto de separación es el que nos da igual. Listo, entonces, tenemos que
La composición de salida de la corriente 8 es igual a la composición de la corriente 7 y la composición de la corriente 2 es igual a la 7. Entonces, estamos diciendo que X2R es igual a X7R. Es igual a la 7. No voy a anotar al lado, disculpen. No voy a correr. Y la corriente 8 para el compuesto R es igual a la de la 7. ¿Por qué no anoto para el compuesto I? Porque ya tengo una sumatoria de composiciones. Si yo anotara la relación explícitamente, anoto y cuento la relación de igualdad de composiciones también para el compuesto I, no debería considerar lo que son la sumatoria de composiciones para 2 y para 8. ¿Ya? Yo lo establecí así, por lo tanto son 13 relaciones. Entonces, ahora estamos en condiciones de completar nuestro análisis de grado de libertad. Vamos a hacerlo. ¿Cuántos datos hay en el punto de mezcla? No tenemos datos. ¿Cuántas relaciones afectan al punto de mezcla? Todo lo que tenga que ver con la corriente 1, 2 y 3. Entonces, tenemos la relación 1, la relación 2 nos afecta, la 3 no, la 4 tampoco, la 5, 6 no, la 7 nos afecta, van 3 relaciones, la 8 nos afecta y la 9 nos afecta. Entonces son 5 relaciones que tenemos disponibles para resolver esto. Quedó con 2 grados de libertad el punto de mezcla, hasta el momento. Lo último que colocamos en nuestra tabla son los balances, la base de cálculo. Vamos al reactor. A ver, tengo alguna observación acá. La suma de componentes se ponen siempre y cuando yo no tengo cómo establecer el valor a priori. Si yo tengo 2 composiciones y me dan el dato de una, yo les recomiendo que completen inmediatamente el dato faltante. Saben que la otra composición es 1 menos. Así se ahorran considerar esa relación y lo usan como dato. Es mucho más fácil siempre así. Ahora, si alguien quisiera considerar un dato y una relación, está bien también. En la forma, las dos cosas son correctas y metodológicamente no hay ningún error ahí. Pero uno es más complicado después la resolución porque hay que fijarse que hay una relación, etc. Y mentalmente uno ya hace esa relación. Cuando hay 3 composiciones o 3 compuestos en una corriente es más difícil. Así que ahí necesariamente siempre va la sumatoria de composiciones, a menos que sepa la composición de 2. Entonces, ¿cuál sería como la formulita en mi cabeza? Si yo tengo n-1 datos del número de componentes o de composiciones en una corriente, yo inmediatamente puedo usar la relación 1 menos los demás y yo pongo mi dato. Eso siempre es más fácil. Ahora, si yo tengo, en este caso, hay corrientes de 2 composiciones, no sé ninguna, claramente necesito poner la relación de sumatoria igual a 1 porque tengo que chequearla en algún momento. No puede darme una sumatoria de composiciones mayor a 1. ¿Ya? Vamos al reactor. Reactor, ¿cuántas variables tiene? Corriente 3, 3, corriente 5, corriente 4, perdón, 3, y la corriente 5, 4. Número de reacciones, aquí tenemos 2. Sí, es evidente de las reacciones que nosotros no tenemos reacciones dependientes, son las 2 independientes. Balances de materia, tenemos ¿cuántos compuestos? Están los 5 compuestos involucrados del problema, o sea, está R, Y, P, B y W, son 5. Datos, tampoco hay datos acá. Relaciones, entonces, ¿qué relaciones afectan a las corrientes 3, 4 y 5? Tenemos la relación 2, la relación 3, la relación 4. Después viene la relación 9, 10
y 11. 6. 6 relaciones. Y dejamos ahí. Después seguimos con la base de cálculo. Recordemos que vamos a tener que asignar la base de cálculo porque no hay ningún flujo especificado. Separador. Tenemos las 4 variables de la corriente 5, 3 variables de la corriente 7 y 2 variables de la corriente 6. Tenemos nuevas reacciones, no hay reacciones en el separador. Balance de materia, tenemos los compuestos R, Y y P. Son 3 compuestos, 3 balances independientes. Datos, un solo dato en la composición de la corriente 6. Relaciones, de nuevo, que involucra 5, 6 y 7. No hay ninguna explícita aparte de la sumatoria de composición. Entonces tenemos la relación 11 y la 12, porque la sumatoria de la 6 no es necesaria. Son 2 relaciones. Ahí tenemos 3 grados de libertad para esa corriente. Vamos al divisor. Tenemos, en el divisor tenemos las corrientes 2, son 3 variables, la corriente 7 y la corriente 8. Número de reacciones, no hay reacciones. Balance de materia, solamente 2 compuestos están ahí, o sea, 2 balances de materia independientes. Datos, no tenemos. Relaciones. Entonces aquí tenemos la relación que involucra la corriente 2, 7 y 8. La 5, la 6. La 8. La 12 y la 13. O sea, son 5 relaciones. Entonces, pregunta para todos ustedes. ¿Está bien que haya puesto balance de materia 2? Entonces, recordamos de lo que hemos visto anteriormente. El único balance que queda independiente, después de todo este análisis, después de considerar igualdad de composiciones y la sumatoria de composiciones 1, el único balance de materia independiente que queda en un punto de separación es el balance total. Entonces, uno solo. Le vamos a colocar en rojo para que se acuerden. Bien. Global. Global son las corrientes 1, 4, 6 y 8. Entonces es 1, 4, 6 y 8. Son todas aquellas que entran o salen del proceso. 11. En el global tenemos 2 reacciones. Recuerden que la cajita grande adentro está pasando una reacción, así que hay 2 reacciones. Balance de materia. Si se fijan, tenemos los compuestos R, Y, P, están todos los compuestos. 5. Datos, tenemos 1 en la corriente 6. Relaciones que afectan a 1, está la reacción 1, perdón, relación 1. Está la relación, la 2 no, la 3 no, la 4 tampoco, la 5 tampoco, la 6 tampoco. La 5 y la 6 no, porque involucran a corrientes que no son del problema global. Entonces tenemos la sumatoria de la corriente 1, otra relación, sumatoria de la corriente 4, sumatoria de la corriente 8, y ahí estamos, 4 relaciones. Y vamos al problema completo. Y esto es lo último que vamos a completar ahora. Yo después les voy a subir la resolución del ejercicio. Hoy día lo más importante era establecer algunas... A ver, vamos a plantear balances también, ¿ya? Tengo un Kahoot que son solamente conceptual, pero en ese Kahoot, todo lo que aparece en ese Kahoot que tenía preparado por hoy día, lo he dicho durante la clase, ¿ya? Vamos al problema completo. Aquí tenemos que sumar todas las variables de flujo de cada corriente. Entonces tenemos la 1, tenemos la 2, 3, 4, 5, 6, la 7 y la 8. Si ustedes suman, debería haber 24 variables. ¿Cuántas reacciones tenemos? 2 reacciones en el problema. Balance de materia. Entonces la suma de todos los balances que yo he establecido para cada unidad menos el global, porque el global quedaría linealmente dependiente. Hasta el divisor. Datos. Un solo dato tenemos.
Relaciones, 13 relaciones. Fíjense, base de cálculo. Necesitamos base de cálculo, pero no tenemos. Entonces, el problema total completo se puede resolver. Entonces, si el problema completo se puede resolver, yo tengo que decir cuál es la base de cálculo que voy a usar. ¿Dónde debería tener una base de cálculo? En el reactor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es el único que si yo pongo una base de cálculo me da 0. Lo han logrado a libertad. Entonces yo necesito decir la base de cálculo es en el reactor. Cero grado de libertad. ¿Cuál flujo va a ser? No tenemos idea aún. ¿Cuál dejarían ustedes? N3. Ya, N3, yo estoy de acuerdo, yo lo dejaría N3. Puede ser N4 también, pero N3 sería una buena elección. Entonces, pongamos acá al ladito, base de cálculo, N3 y nada de números raros, 100 mol por hora. Ahí está. Por lo tanto, ¿a qué afecta N3 o el flujo de corriente 3 al punto de mezcla? Entonces ahí también vamos a tener una base de cálculo. Todos los demás es 0. Fíjense que aquí dio el caso particular que el problema global no nos ayuda a comenzar a resolver el problema. ¿Ya? No siempre es así, pero si uno empieza a hacer muchos ejercicios se va a dar cuenta que en la mayoría el problema global nos da 0 grado de libertad. En este caso no fue así, no hay problema. No hay una regla para eso. Entonces, les dejo para ustedes la actualización de grado de libertad, porque si nosotros resolvemos el reactor, lo más probable es que el punto de mezcla sea el siguiente. Después del punto de mezcla y el reactor, posiblemente vayamos a resolver el separador, o sí, el separador nos va a dar 0 grado de libertad inmediatamente, y finalmente el divisor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es plantear los balances de materia. Como les digo, la actualización de los grados de libertad no se les olvide. Lo voy a colocar aquí. Actualizar. Eso se lo dejo a ustedes. No es tan complicado, pero sí vamos a establecer los balances. Balances. Y nosotros sabemos que los balances los vamos a empezar por el reactor. Profe, ¿Sí? cuando tenemos que actualizar la tabla, ¿lo podemos hacer en la misma tabla o es necesario que la vayamos copiando para que ustedes vean lo que hicimos? La segunda parte que dijiste, claro. Tienen que copiarla abajo. Ya, gracias. Entonces, ¿qué les sugiero? Para que sea muy rápido, agarren todo esto, Control C, copien. ¿Qué les pasó aquí? Esto es... ok. ¿Por qué pasó eso? Porque yo al copiar, recuerden que aquí yo tengo una fórmula. De aquí para abajo ya no hay problema. Entonces yo digo Control C, Control V, copiar, y aquí abajito aparece aquí solo valores. Puede ser formato de número de valores. Puede ser, ahí tienen todos los formatos de origen y valores. Y ahí les queda igual, formato de origen y valores. Al tener valores, ustedes no tienen ningún problema porque aquí arriba el número de variables ya no hace referencia a ninguna formulita. Así es que, cuando resuelvan vamos a hacer el primer ejercicio. Yo creo que vale la pena igual. ¿Ya? Pueden colocar un color para que no se confundan. Ese ya lo hice. Entonces, ¿cómo se modifica si yo establezco todo lo que es la corriente 3 con el reactor? Dado que el reactor se puede resolver, voy a agregar dos datos a lo que se refiere al punto de mezcla. Entonces el punto de mezcla ahora tiene, en vez de 0 datos, tiene 2 datos. Aquí no he copiado la formulita, así que mejor tenerla ahí. Y me dio -1. Pero yo ya usé la relación de sumatoria de composiciones en la corriente 3. Por lo tanto, dentro de las relaciones que tengo para el punto de mezcla, no puedo usar esa.
Entonces me quedan 4. Pero también ya usé la relación 3, que tiene que ver con, disculpen, la relación 2, de las composiciones relativas entre lo inerte y el R. Entonces, en vez de tener 4, voy a tener 3 relaciones que establecer. Ergo, a lo mejor no iba a poder resolverlo inmediatamente. Si se fijan, la lógica que uno aplica sin hacer estos numeritos posiblemente no es la misma que al chequearlos. Entonces en el separador yo agrego 4 datos. Tengo ahora 5 datos para el separador. Después de resolver el reactor. ¿Qué relaciones usé que afectan al separador? El separador tiene solamente 2 relaciones, que es la sumatoria de la corriente 5 y la 7. Entonces, tengo ahora 4 porque ya usé la sumatoria de composiciones de corriente 5. Y el separador precisamente es el siguiente que yo voy a resolver. Bien, ¿no es cierto? Y ahí actualicé grado de libertad. Ahora sí, se lo dejo a usted, le pongo actualizar. Y de esa manera ustedes pueden establecer eso sin haber calculado nada. ¿Ya? Pero ojo, si van a agregar información de datos que obtuvieron al resolver la unidad anterior, tienen que restar en las relaciones las que ya usaron, porque es información redundante después. Tengo una pregunta aquí en el chat, dice... Sí, la cuarta relación que está ahí. A ver, espérense, no, en el global me están preguntando. Para el global hay 4 relaciones, contemos de nuevo. Está la relación 1, que involucra solamente la corriente 1. Está la relación de sumatoria de la corriente 1, 2, la sumatoria de la corriente 4, la sumatoria de la corriente 8. Y listo. Aquí me dicen, buena observación. La que tiene que ver con rendimiento, que involucra la corriente 3 y 5. Esas corrientes son internas y dado que hay procesos antes y después del reactor, para el problema global no se da cuenta de esa relación solamente aparecen y desaparecen compuestos en el proceso y hace que se salgan por la corriente 4 y salgan por la corriente 6 y la corriente 8. Pero no se da cuenta del grado de conversión, solamente ve valores totales. ¿De acuerdo? Así que no aplicaría la relación de rendimiento en el global. ¿Ya? Tengo otras preguntas. Está la pregunta de ¿cuál relación recomiendo hacer? Hay 2 formas de poner la conversión. Yo siempre pongo la conversión en función de los flujos molares y la velocidad específica de reacción la obtengo después. Da lo mismo. Lo puede hacer de una u otra manera. No se van a ahorrar prácticamente nada. ¿Ya? Solamente por costumbre yo siempre planteo la relación de conversión en función de los flujos molares. Nada más. Entonces, vamos al balance reactor, que yo solamente quiero hacerlo para completar la clase de hoy en cuanto a los conceptos. Y son los balances propiamente tal, los de reactor, los más complicados, digamos, o en lo que vamos a evaluar en forma fuerte. Por ahí leí una pregunta. Lo más probable es que sean 3 preguntas que estén evaluando distintas cosas y va a haber una pregunta como esta, así que hayan varias unidades y hay que hacer actualización de grado de libertad, etc. Como también hay que seguir reforzando en algún problema un poco más simple, en el cual ustedes tienen que hacer el diagrama de flujo. ¿Ya? Ojo, deben hacer un desarrollo. Va a haber una pregunta de estas, así con una planilla Excel, y lo demás desarrollo sigue siendo a mano y entregar un archivo PDF. Así que para este certamen van a tener que entregar 2 archivos, un PDF y un Excel. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese es como preliminarmente, no es el gran cambio.
Y igual que en el primer certamen, se les pregunta tal cual lo que hemos visto en clase, ustedes han visto en taller y han visto en ayudantía. No, no hay nada, no vamos a inventar nada nuevo, ¿ya? Vamos a evaluar lo que nosotros le hemos transmitido en clase, ¿ya? Entonces, en el reactor tenemos los 5 compuestos, entonces los compuestos son R. El siguiente compuesto que aparece es P. Está W, está B. Solamente lo he hecho por orden de importancia. Recuerden que R se descompone en 2 compuestos y uno no deseado que es B y el inerte que finalmente no reacciona, ¿ya? Entonces, en función de estos compuestos yo voy a hacer los balances. R en el reactor va a ser, recuerden, acá arriba no olvidemos, acumulación igual a lo que entra menos lo que sale más generación neta. ¿Ya? R entra. ¿Cuánto entra de R? Es N3R. Sale la corriente 5, 5R. ¿Y cómo reacciona? Y ustedes me dicen, profe, no notó en ninguna parte la reacción. Bueno, las reacciones no son tan complicadas en este caso. Y la vamos a notar al lado. Es 2R es igual P más W. Entonces, acá arribita, yo diría le he puesto 2R. Lo voy a anotar así. Es P más W. Casi perfecto. Casi perfecto. Estoy ordenando nomás, no se preocupen. Lo estoy notando acá arriba, pues, simplemente que me ayuda. Este es 1, el coeficiente estequiométrico, y 1 para W. Pero sabemos que R también se descompone en B más W. Si se fijaron, anotar esto al principio o al final o al momento de empezar a hacer los balances no tiene ningún impacto real en lo que ustedes están haciendo. Así que no es tan complicado hacerlo ahora. Entonces los coeficientes geométricos yo los anoto aparte para que funcione. Entonces, eso es ahí. Y aquí pues se ve como... ¿Listo? Y voy a anotar la velocidad de reacción específica, lo voy a anotar por otra parte. Ya, nos queda poquito para terminar, entonces planteemos los balances y lo dejamos hasta aquí. Les dejo planteado el problema. No es tan complicado, ustedes ya creo que están todos capacitados para resolver este problema de aquí en adelante. Planteando bien los balances materiales no va a tener ningún problema. Entonces, R nuevamente entra en la corriente 3, sale en la corriente 5, reacciona en las dos reacciones de que va a cabo. Entonces vamos a tener que va a ser el primero, ambos es reactante, por lo tanto es menos 2, ¿no es cierto? Por R, la primera reacción, menos R2, la segunda reacción. Entonces desaparece R de acuerdo a las dos reacciones, en una con coeficiente estequiométrico 2 y en la otra con coeficiente estequiométrico 1. P no aparece en los reactantes, por lo tanto no entra nada al reactor, pero sí sale, en este caso, en la corriente 5. P aparece solamente debido a la primera reacción y es más R1, coeficiente estequiométrico 1. W aparece en ambas reacciones, no entra al sistema y sale en la corriente, en este caso la corriente 4. Y aparece con la reacción 1 más R1 y aparece en la reacción 2 más R2. Gracias a esas reacciones. B solamente aparece debido a la segunda reacción, indeseada, en este caso, no entra al sistema, sale en la corriente 4 y, como les decía, aparece debido a la reacción 2.
Finalmente, el inerte no participa en la reacción, pero sí entra y sale del reactor. Entra en la corriente 3, sale en la corriente 5 y no participa en la reacción, ¿ya? Igual 0. Por lo tanto, todo lo que entra al reactor de inerte sale en la corriente 5. ¿Listo? Ese es el planteo del balance de materia. Luego, con las relaciones que tenemos, lo resolvemos matemáticamente. Eso no es problema. O sea, ustedes no deberían tener problema de resolver matemáticamente. Y este problema, alguna vez lo pregunté, no recuerdo si fue en un certamen o un certamen global. Así es que, un par de años atrás. Por lo tanto, la dificultad máxima que pueden tener matemática es como esto. No es mi idea que ustedes tengan que resolver algo muy intrincado matemáticamente, pues ya tuvieron un montón de talleres interesantes respecto a esto, ¿ya? Así es que este sería como un ejemplo muy parecido a lo que ustedes podrían encontrarse en el certamen este jueves del problema que tienen que resolver con Excel. Muy similar a esto, no mayor complejidad, pero tiene todos los elementos necesarios para que nosotros podamos evaluar que saben plantear balances de materia en estado estacionario y con reacción. Ya, el solver no necesariamente lo van a tener que usar, pero es una herramienta que se supone que ya la saben, la conocen, algunos la pueden dominar más que otras personas, pero si la saben dominar y ustedes se sienten confiados en que lo pueden usar, úselo, es una herramienta más, no es un fin, recuerden, es una herramienta más. Sí, va a haber un ejercicio de Excel en el certamen, sí, va a haber uno al menos. Si alguien quisiera, porque siempre sucede, si alguien quisiera contestar todas las preguntas en Excel, pero deja bien establecido, yo les propongo solamente una pregunta que tienen que resolver en Excel, las demás a mano, rayar en una hoja y ustedes después la escanean o le sacan una foto y la pasan a PDF. Si ustedes creen que pueden transmitir todos los mensajes de respuesta y que el evaluador en este caso, cuando le estemos revisando el certamen, se entiende lo que están haciendo y lo hacen todo en Excel, se puede, pero es difícil bajo ciertas circunstancias, cuando le estamos pidiendo que plantee bien el balance de materia y no son capaces de escribir los balances de esta manera como lo escribí acá, o no son muy claros en su notación, probablemente va a ser difícil saber si lo están haciendo bien o no. Así que váyanse a la segura, contesten las preguntas como un PDF y solamente dedíquense a hacer el Excel para la pregunta que está hecha para Excel. Yo les voy a entregar en la pregunta de Excel algo como esto cuando empezamos el ejercicio hoy día. Prehecho el diagrama y con un montón de cajas que son del mismo tamaño para que ustedes vayan completando las variables de flujo, ¿ya? Pero no van a tener que perder tiempo en hacer eso. Sí, van a tener que ir planteando las relaciones y la actualización de grado de libertad lo van a tener que ir haciendo ustedes. Si alguien, haciendo el ejercicio de Excel, hace referencia a su archivo PDF, o sea, todas estas ecuaciones las está planteando mejor en una hoja de papel y aquí solamente resuelve los números, ningún problema, solamente tiene que hacer referencia correcta y anotar claramente dónde comienza su ejercicio, dónde termina su ejercicio y la instrucción. Por ejemplo, este cálculo se hizo en Excel y está, no sé, en la celda E14, ya, para decir algo, para ser muy específico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder para el certamen 2 igual que el certamen 1. Yo voy a estar atento a mi correo durante el tiempo que dure el certamen, o sea, los dos módulos 1 y 2 de clase. Y ustedes, si tienen alguna pregunta que requiere una respuesta inmediata y es urgente, yo voy a estar siempre atento a sus consultas en ese momento, pero quiero que trabajen tranquilos. De nuevo, ya vieron el primer certamen, le preguntamos lo que le hemos venido ejercitando durante toda la actividad del curso. Ya,
terminó la clase, fuera de clase, por decirlo así, por si alguien necesita irse y no hay problema. Recuerden que esto queda grabado, después si lo quieren chequear, no tengo ningún problema. Una persona me pide que plantee los balances del global. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, el problema global aún no lo vamos a resolver. Es más, como está hecho este problema, posiblemente el problema global no haya ni que plantearlo, pero me piden por favor que plantee los balances. Entonces, en el problema global están todos los compuestos también. Entonces, vamos a colocar acá al ladito para guiarnos. Entonces, el compuesto R, ¿dónde entra en el problema global? El problema global son las corrientes 1, 4, 6 y 8. Entonces, R entra al proceso. De hecho, hay una sola corriente de entrada en el global que es la corriente 1. Entonces, N en la corriente 1, R. ¿Por dónde sale R? R solamente sale en la corriente 8. N8R. No sale en ninguna parte más. En esta cajita hubo una reacción. R se transformó, ¿cierto? Y se transformó con las dos ecuaciones de reacción. De alguna u otra manera, para que haya podido salir una cantidad de R distinta a la que entró, tuvo que haber pasado algo adentro. ¿Y qué pasó? Lo mismo en las reacciones. Tenemos 2 por R1 menos R2. Compuesto P no entró al sistema. Salió del sistema solamente en la corriente 6, o sea, N6R. ¿Pero por qué salió? Porque se produjo en alguna reacción. ¿En cuál reacción? En la reacción 1. Ahí está el balance para el compuesto P. W tampoco entró al sistema. Salió del sistema en la corriente 4, N4W. Pero salió porque se produjo a partir de una reacción. ¿Cuál reacción? En este caso son las dos reacciones. Aparece en la reacción 1 y aparece con la reacción 2. Compuesto B sale del sistema, no entró, o sea, 0 menos, sale la corriente 4. Y B aparece solamente debido a la reacción 2, R2. Finalmente, compuesto inerte sí entró al sistema en la corriente 1 y solamente salió por la corriente 8, pero no reaccionó. Fíjense qué interesante tener ese balance. Todo lo que entró en la corriente 1 va a salir en la 8. El compuesto inerte pasó por nomás, pasó solamente por ahí. Déjeme arreglar eso, que faltaba, y acá. Y eso es el global. Ahí está planteado. No sé si vamos a necesitarlo antes de haber completado la resolución del problema, pero se los dejo planteado ahí para que esté correcto. El compuesto en este caso no sirve para nada y posiblemente sea un compuesto que acompaña a R. En los procesos puede haber un compuesto que no se puede separar previamente y entra al proceso nomás, ¿ya? Es como el aire cuando tú haces una combustión. El nitrógeno está en el aire y no va a reaccionar, así que no, sale más fácil ingresarlo al sistema y sale todo al final porque no reaccionó que eliminarlo del aire. ¿Ya? Eso sería un proceso que más costoso. Que está ahí, no hace problema. A veces es necesario y es deseable que tenga un inerte, porque por ejemplo ese inerte puede haber una trazabilidad. Tú cuentas el inerte, tú sabes que el inerte no se va a transformar, por lo tanto puedes determinar un tiempo de residencia en el reactor. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto se demora en llevarse a cabo la reacción? Y ese inerte te puede indicar un camino, ¿ya? Son cosas más avanzadas, eso se ve incluso en el curso que es diseño de reactores. Tengo un curso que se llama de esa manera, más adelante en la malla. Calcular R1 o R2. R1 y R2, a partir de esto, están todas las relaciones. Pues R1, claramente, ustedes van a tener, van a poder determinar N3, o sea, todo lo que tiene con la corriente 3, van a determinar la salida de la inerte. Al determinar N3
y la conversión van a determinar lo que es la corriente 5 y a partir de N5P van a determinar R1. Eso está. Es la matemática nomás, no hay mayor dificultad en determinar R1 y R2. Solamente tiene un sistema de ecuaciones, 5 ecuaciones y tienen más relaciones y tienen datos. Así que no le veo mayor dificultad. Voy a ver si avanzo, les subo esto y en algún momento entre hoy y mañana le actualizo esta planilla con la resolución final. De repente eso también les puede ayudar. ¿Listo? Que estén bien, que tengan buen día y bueno, yo les voy a publicar, el certamen va a estar publicado a partir de las 8 de la mañana del día jueves. ¿Ya? Chao, que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Ya, que vaya bien.